historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, en algunas partes del país, en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Antes de iniciar, como siempre lo hacemos, les recuerdo que está a su disposición los teléfonos 5166-3403, la ALA Nacional Internacional 01800-800-0103, y que tengo también para poder comunicarme con ustedes el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia, en donde ya tengo algunos mensajes que rápidamente voy a agradecer, como a doña María Georgina, que nos escribe desde San Miguel, el Alto, Jalisco, enviándonos una foto además de por aquellos rumbos en los que se siente el verano que están gozando en estos días, o por correo electrónico ya nos escribió muy temprano don Manuel García desde Querétaro, que nos saluda desde allá y que pues nos desea que nos vaya muy muy bien en estos programas. También pues los saludo y por favor transmita un saludo a su señora madre, mi alumna. A Tony Fuentes también, que nos escribe desde Hermosillo, la ciudad del sol, que dice que están a 38 grados con sensación de 42. Híjole, está fuerte el calor, pero bueno, un saludo a Tony Fuentes, que siempre amablemente nos escribe. Bien, vamos a continuar la serie que estábamos de alguna manera transmitiendo desde hace ya varias semanas, porque este tema de la ambición por ser presidentes de los aspirantes y aspirantes da para mucho. Parece ser que es una fuente inagotable de noticias y de acontecimientos, de sucesos, de chismes, por supuesto, también, porque en nuestro país es quizás, seguramente en todos, pero aquí es quizás todavía más, no sé si atractivo, llamativo o francamente perturbador el hecho de que tantas y tantas personas aspiren a ocupar la silla presidencial. Hace 8 días, amigos, cuando conmemoramos aquí nuestro 3er aniversario, recordarán ustedes que al final, ya en el último segmento, apenas comencé medio a esbozar el tema que aquella vez había anunciado, que se refería a los 3 presidentes provisionales, los emanados de la convención, enfrentándose todos ellos al primer jefe, al único y verdadero primer jefe, don Venustiano Carranza, en una confrontación que se va a dirimir más adelante en los campos de batalla de Celaya. Permítanme nada más recapitular. En 1914, cuando cae el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, cuando triunfa la convención, cuando los tratados de Teoloyucan son suscritos para la rendición del ejército federal por órdenes del presidente interino en ese momento, Francisco Carvajal, y que obligan a todas las fuerzas del antiguo ejército huertista a entregar sus armas y en poder ya de los ejércitos de la revolución. De inmediato el primer jefe, don Venustiano, llegó a la Ciudad de México, a donde hizo su entrada triunfal, donde organizó su gobierno, donde se declaró además también conforme los lineamientos del Plan de Guadalupe. Primer jefe sí, pero con un carácter de titular del Poder Ejecutivo de la Federación. Cargo que, sin estar establecido así con esta precisión, le fue reconocido por la gran mayoría de los revolucionarios, aunque algunos otros no, particularmente los que eran seguidores de Pancho Villa, que tenían otra idea respecto de quién debería ser el presidente. Fíjense que Villa, y esto no lo comenté hace 8 días, Villa tenía una idea interesante. Había propuesto, dadas sus dificultades y diferencias que tenía con Venustiano Carranza, que don Venustiano dejara el poder y lo entregara a un civil, a una persona que no tenía nada que ver con la revolución, que tampoco había tenido que ver
con el huertismo ni con el porfirismo, a un hombre de bien, un antiguo liberal, escritor, que tenía pues un prestigio y una fama bien ganada de hombre decente, de hombre respetable, de hombre honorable, cuyo nombre era Fernando Iglesias Calderón. Don Fernando Iglesias se había destacado por ser un brillante profesor, un historiador bastante notable, un hombre crítico al sistema porfirista inclusive, porque como liberal puro de los de antaño, él era hijo del famoso ministro de Juárez, José María Iglesias, pues él tenía ideas políticas bastante centradas. Y Villa, sin conocerlo personalmente, simplemente por su fama y prestigio, porque no creo que lo hubiera leído, no creo que Villa leyera libros, le han de haber platicado de él, probablemente el quien le susurró al oído la existencia de don Fernando habría sido, a mi juicio, Felipe Ángeles, y Villa pues propone que sea Fernando Iglesias Calderón el presidente, cosa que por supuesto don Venustiano Carranza ni se tomó la molestia de contestar, pero tuvo que enfrentar Carranza la decisión revolucionaria cuando los antiguos generales, muchos de ellos, deciden que el poder, la soberanía nacional debe radicar en una convención militar formada por los generales más destacados y conspicuos de todos los bandos, que en ese momento eran 4, para ocuparse todos ellos del poder y decidir quién sería el presidente. Carranza tuvo que soportar esta afrenta, no le quedó más remedio que acatar en un primer momento la formación de la convención, aunque si alguien ha existido astuto en materia política, fue don Venustiano. Aceptó, pero bueno, él sabía que iba a poder manejar poco a poco a los generales convencionistas y sin embargo, bueno, en un primer instante, pues tuvo que aguantarse mientras la convención se trasladaba a la ciudad de Aguascalientes y allá, en esta hermosísima población, pues comenzaron las grillas internas, las intrigas y las conspiraciones para ver quién sería el presidente, haciendo a un lado a don Venustiano. Claro, don Venustiano jamás se va a hacer a un lado. Aquí es importante destacar que él era un viejo lobo de mar que se la sabía de todas y que por supuesto no iba a dejar que le arrebataran el poder por el cual él había trabajado, él había liderado la revolución y no iba por supuesto a dejar que algún generalote pues llegara a ser presidente en vez de él. Pero en Aguascalientes de veras se creyeron que estaban ejerciendo la soberanía y pronto aparecieron 3 posibles candidatos a los cuales me refería hace 8 días. El primero de ellos, un hombre destacado, honrado, de una trayectoria impecable, maestro de escuela además también, don Antonio Ignacio Villarreal, quien presidió los trabajos de la convención, propuso los primeros planteamientos de orden social, fue quien inclusive llegó a decir que lo más importante de la Revolución Mexicana no era haber derrocado a los dictadores, sino poder establecer un sistema que permitiera dar escuela y pan a los que lo necesitaban. Él pensaba que con esta fama y prestigio que había ganado al conducir los debates, al ser el presidente de las sesiones convencionistas, tendría asegurada la candidatura, pero no contó con que lo objetó y mandó decir que no estaría a favor de él Emiliano Zapata. Con esto quedaría descartado, por supuesto, Antonio Ignacio Villarreal, dado que Zapata era un gran peso político en la convención, aunque no estuvo presente, sus representantes sí, y votaron y objetaron en contra de Villarreal. También quiso ser presidente Eduardo Hey, un general que no tenía tropas, que era un buen hombre, que había sido vital para poder integrar la convención de manera pacífica. Por supuesto, nadie le hizo caso, se quedó con las ganas. Y también quiso Felipe Ángeles, que era en realidad el hombre más pensante de los cercanos a Villa, el hombre que tenía más ideas de tipo social, heredero se sentía del propio Madero. Recordemos que había estado con él en la prisión al momento en que Madero fue llevado junto con Pino Suárez al sacrificio. Y Ángeles, con buenas lecturas, con cultura, pues creía que podría llegar a ser presidente, pero a él lo van a objetar los carrancistas, los obregonistas.
¿Por qué? Pues porque se había peleado con Carranza antes, cuando había regresado y se había incorporado al bando revolucionario. Don Venustiano le había encomendado la subsecretaría de guerra, pero Ángeles no quiso y prefirió irse con Villa para asesorarlo, convertirse en el gran artillero que lo llegó a ser y ser de alguna manera el cerebro de las grandes victorias de la División del Norte, pero quedó fuera de combate y entonces los convencionistas eligieron como presidente provisional al general Eulalio Gutiérrez, quien le pidió a don Venustiano que renunciara y don Venustiano contestó simplemente poniéndolo fuera de la ley y comenzará la guerra entre los convencionistas, avalados y apoyados por los villistas y los zapatistas, y los carrancistas y los obregonistas que se van a enfrentar a ellos. Más adelante la convención designará a un villista presidente, al general Roque González Garza, y cuando don Roque renuncie porque Villa deja de darle apoyo, los zapatistas que quedan nombrarán como presidente a Francisco Lagos Cházaro, un buen hombre, desconocido, que no pintó para nada. Su mérito era ser colaborador de Zapata y finalmente pues se quedó sin nada. Volvemos enseguida. Dudas o preguntas, José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. Ya estamos aquí de nueva cuenta. Les recuerdo, amigas y amigos, que estoy a su disposición y a sus órdenes en el correo electrónico villalpando@gmail.com, en el Facebook Villalpando la Historia. Y quiero agradecerle a mi amigo Guillermo Martínez, que ya nos escribió, que está siguiendo con interés el programa. Muchas gracias, Guillermo. A don Salomón Abularach. Dice: profesor, muchas felicidades por los 3 años de programa, que le gusta mucho. Y nos saluda de la ciudad de Torreón, Coahuila. Muchas gracias. Y por supuesto, un saludo a usted. Una vez fui a Torreón y me encantaría volver a Torreón. Me hace falta conocer bien la zona de toda la laguna, San Pedro, todos los lugares que están por ahí cerquita, hasta el Tlahualí lo quiero conocer. Doña Grisel Heinz Vidal, muchas gracias. Me dice que por estar en el hospital no se acordó de felicitarnos por el 3er año. No importa, pero la felicitación mayor es que por lo visto ya salió del hospital. Eso me da mucho gusto y que esté usted muy, muy bien. Saludos a usted, su marido, como siempre. Y muchísimas gracias por escucharnos. Muy amable, doña Grisel. Y también te quiero agradecer, híjole, aquí sí hay muchos mensajes. Don Israel de la Cerda, que dice que está aquí ya presente en la clase de historia, gracias. Don Roberto Flores Manríquez, también muchísimas gracias por su mensaje. Santiago Rosas Pérez, desde nuestro amigo de Puebla, muchas gracias también. Yuri Francisco Noriega, desde Guatemala nos está escuchando, le agradezco muchísimo su atención, muy amable, un saludo. Doña Jessica Albarrán, que siempre nos escucha, también nos ha saludado, se lo aprecio enormemente. El padre Carlos también nos saluda y nos manda bendiciones, gracias padre, se lo agradezco infinitamente. Don Pedro Rodríguez León, que nos está escuchando con toda la familia desde el barrio de San Miguelito, allá en Iztapalapa. También, por supuesto, a Chispita Micú, nuestra amiga que hacía mucho que no nos escribía. Bienvenida a nueva cuenta, Chispita Micú. Alejandra Segura Nava, que nos pregunta si el programa es en vivo. Claro que está en vivo, por supuesto, aquí estoy en vivo, vito y coleando, supongo. Don Víctor Torres Nuevo, que nos escucha desde Paramount, California, dice que tiene su casa llena por el fin de semana feriado, por el día, dice aquí que exactamente, por el día del trabajo el lunes, que tiene a sus familiares encantados por el programa. Muchas gracias, le agradezco infinitamente su atención como siempre. Y don Carlos Lozano, que nos saluda desde Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias, se los agradezco infinitamente. Y bueno, sigamos. Finalmente la convención de Aguascalientes va a quedar derrotada en los campos de Celaya, en las grandes batallas del Bajío, que ustedes recordarán, amigos, ya platicamos de ellas, gracias a la estrategia victoriosa del general Álvaro Obregón, que es finalmente el gran triunfador de esas contiendas bélicas, y aunque perdió el brazo en ellas, pues finalmente se alzó con la victoria, derrotó y aplastó por completo a la División del Norte, hizo correr a los villistas, logró que Pancho Villa saliera huyendo, y finalmente pues se convierte en el máximo triunfador de la revolución militarmente hablando. Y también, por volverse así, por haber ganado esas grandes batallas, inmediatamente, eso me imagino que es algo muy natural en los generales vencedores, nomás ganó y se sintió presidenciable. Nomás ganó
y como que le dieron ganas de sentarse en la silla presidencial. Y esto lo detectó su jefe, Venustiano Carranza, quien por principio de cuentas decidió mantenerlo cerquita de él como ministro de guerra, aunque después, cuando ya a Álvaro Obregón se le quemen las habas por ser presidente, va a renunciar y va a iniciar una especie de estas cosas, ¿cómo llamamos hoy en día? Que están en campaña pero todavía no hay campañas, que están ya haciendo anticipadamente movimientos y propaganda y giras y presentándose ante grupos, pero todavía no hay campaña. Entonces Obregón pues, se va a dedicar poco a poco a lanzarse para que la gente también lo conozca como político, mientras sigue siendo presidente de la República, ahora sí ya electo, don Venustiano Carranza, porque en 1917, una vez proclamada la nueva Constitución, no hubo nadie que le disputara el poder. Era evidente que iba a ganar, así que se presentó solito, ganó la elección. Hubo algunos cuantos votos para Obregón, para Pablo González sin haberse lanzado, simplemente para que apareciera más democrática la contienda, pero Carranza arrasó en las urnas y se quedó como presidente. Pero ya para fines de 1919, principios de 1920, ya Obregón no se aguantaba. De plano andaba para arriba y para abajo haciendo su propia gira y sus campañas para que la gente lo conociera y lo aplaudiera. Tenía, por supuesto, un buen paquete atractivo hacia la gente, a la gente le gustaba. Era el general vencedor, indudablemente esto es un punto a su favor, pero al mismo tiempo, don Venustiano pues lo dejó hacer y alentó don Venustiano mañosamente, porque el viejo era un zorro, la candidatura o precandidatura de otro general, de Pablo González. Si ustedes recuerdan, amigos, Pablo González es otro de los grandes jefes del constitucionalismo, quien tuvo a sus órdenes el ejército del noreste en los días de la revolución contra Huerta, y de alguna manera podría decirse que era uno de los grandes comandantes, sin tanto brillo y sin tanto triunfo como Obregón, pero finalmente era un militar competente. Y a Pablo González, para alentarlo, para estimularlo y para que se sintiera presidenciable, mañosamente, repito, le encomendó la campaña contra las fuerzas de Emiliano Zapata. Es Pablo González el que se convierte en comandante del sur, de los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, de toda la zona donde había presencia zapatista. Ahí va a ser comandante Pablo González. Es él quien va a contratar y a urdir la conspiración con aquel famoso Guajardo para que, poniéndole una trampa, caiga asesinado Emiliano Zapata. Es él pues quien puede llevarle a Carranza la noticia de que ya murió el Atila del Sur, como le decían a don Emiliano, y pensó que con esto, con este triunfo no militar, sino político, de haber aniquilado y puesto fuera de combate a don Emiliano, Pablo González sintió, ya la hice, voy a poder ser presidente de la República, pero no se dio cuenta que el mañoso don Venustiano, por más que lo halagó, lo nombró ministro de guerra en lugar de Obregón. Don Venustiano tenía otra idea. Recuerden, amigos, que Venustiano Carranza es civil, no es militar, no combatió. Y él tenía muy clara la idea de que se requería un gobierno dirigido por civiles. Y se le ocurrió designar al embajador que él tenía en Washington, Ignacio Bonillas, como candidato del Partido Democrático Nacional a la presidencia de la República. Es decir, Carranza abiertamente estaba apoyando a un civil que, para colmo, era desconocido de todo mundo, con trabajito hablaba español porque lo pronunciaba muy apochado, porque había vivido toda su vida en Estados Unidos, y la gente a este hombre insignificante, que lo era insignificante, lo único que tenía de importante es que lo apoyaba don Venustiano, le puso un apodo según una canción de moda en aquel tiempo, diciéndole, Bonillas es la flor de té, como una cancioncita que había en esos años y que la gente tarareaba, y cada vez que Bonilla aparecía en algún acto público, pues la gente comenzaba a cantar la cancioncita de flor de té. Así de insignificante y de ridículo lo veían, y esto por supuesto pues molestó mucho tanto a Obregón
como a González. Pero Obregón, que tenía ya mucho andado, que tenía verdaderamente el favor popular, pensó que esto era verdaderamente algo arbitrario de parte de don Venustiano, creyó que él tenía derecho a ser presidente de la República, que nadie podía disputarle porque después de don Venustiano, que había conducido la revolución, el efectivo, el triunfador, el militar que venció tanto a Huerta como a los convencionistas, el que había derrotado a Villa, era Álvaro Obregón, y nadie podía quitarle la presidencia de la República, así que abiertamente hizo campaña proselitista y nuevamente las mañas de don Venustiano. Lo acusaron penalmente de malos manejos, de haber desobedecido órdenes, estando todavía en servicio. Lo mandaron a prender. El general Obregón decidió someterse. Fue avisado que sería detenido. Se quedó en la Ciudad de México. No hizo nada aparentemente por escaparse. Pero sin embargo, la víspera de cuando se iba a ejecutar la orden de aprehensión en su contra, uno de sus amigos, Miguel Alessio Robles, lo escondió en su casa, lo sacó en la cajuela de un automóvil, lo fueron a dejar ya vestido de obrero ferrocarrilero a la estación de Buenavista, se subió a un tren, salió de la Ciudad de México de manera clandestina y fue a dar finalmente al sur del país para encabezar la revuelta en contra de Venustiano Carranza. Los seguidores de Obregón, particularmente los sonorenses, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, van a promulgar y a proclamar el plan de Agua Prieta, pidiendo la destitución de Carranza. Y ustedes recuerdan, amigos, para no hacer esta historia muy larga, esta revolución va avanzando arrolladoramente por todo el país hasta que llegue el momento que obliguen al propio presidente de la República, Venustiano Carranza, a salir huyendo hacia Veracruz. Pero sin embargo, ya los rebeldes se han amotinado por todo el camino, le cierran el paso al tren presidencial, el presidente tiene que descender de él y acompañado únicamente de unos cuantos hombres, eso sí, de la escolta de cadetes de caballería del Colegio Militar, que da una batalla y una carga en la ciudad de Aljibes, pero aún así Carranza se da cuenta que ya todo es inútil, porque todo el ejército, salvo ese puñado de muchachos, están en contra de él, los despide y él solito, con unos cuantos seguidores, se adentra por la Sierra de Puebla hasta llegar a Tlaxcala-Tongo. Volvemos enseguida. ¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. Ya de vuelta aquí para iniciar el tercer segmento del día de hoy de su programa, La Historia que Quiero Vivir. Gracias, muchas gracias. Le aprecio mucho a Claudio César Patiño Fernández, que nos escribió felicitándonos por el tercer aniversario. Muchas gracias. A mi queridísima ex alumna y amiga Iliana Palestino, que nos está escuchando también. Muchas gracias, Iliana. Igualmente ya a tu familia, te lo aprecio enormemente. También Alejandra Becerril me volvió a escribir otra vez. Dice que está presente escuchando en vivo la extraordinaria y amena clase de historia. Muchas gracias, lo apreciamos muchísimo. También por acá tenía algo más. Rápidamente lo localizamos. Claro, don Rafita Barrios, que me escribe, dice que está escuchándonos desde el Metro Ermita. Gracias, Rafita, muy amable. César Puente, que está al pendiente de las conversaciones históricas. Muchas gracias. Justina Arias, también muchas gracias. Dice que excelente tema para el día de hoy. Se los aprecio muchísimo. Y miren, déjenme continuar. Decía yo que Carranza, abandonado por todos, tiene que despachar y despedirse de los cadetes del Colegio Militar. Se interna en la Sierra de Puebla para llegar a Tlaxcala-Tongo, donde todos sabemos lo que sucedió ahí. Fue asesinado vilmente por órdenes, pues, digámoslo así, de quién sabe quién. Hay un misterio muy grande en la muerte de Carranza, que no lo voy a tocar ahorita, respecto si fue asesinado o si en medio de la refriega y la balacera se suicidó. Es un debate que existe desde hace mucho tiempo, con versiones encontradas, pero lo que sí no puede ignorarse es que el asesino o el que ordena la balacera, el que le pone el acecho para que caiga muerto Carranza en aquella choza humildísima en Tlaxcala-Tongo,
es el general Rodolfo Herrero, cuya jurisdicción llegaba justamente hasta Tlaxcala-Altongo. Él había sido comisionado por los levantados de Agua Prieta, por los hombres que seguían a Obregón, aunque formalmente obedecen a Calles y a Adolfo de la Huerta, para detener, probablemente capturar o quizá matar, o que apareciera muerto Venustiano Carranza. Esto ya queda sin lugar a dudas porque Rodolfo Herrero confesó. Lo curioso es esto: la orden se había emitido para todos los comandantes militares alzados a favor del plan de Agua Prieta del rumbo. Fíjense que la historia es tan curiosa y tiene unos momentos verdaderamente tan estremecedores. Si Carranza ha logrado avanzar un poco más allá de Tlaxcala-Altongo, si hubiese logrado vadear el río que está cerquita de este pueblo para avanzar más adelante, el comandante militar del siguiente distrito, que también estaba ya rebelado, que ya era también enemigo de don Venustiano, que también obedecía las órdenes de Calles y de Adolfo de la Huerta y de todos los aguaprietistas, el comandante militar que hubiese tenido que detener e igualmente tenderle una celada y provocar la captura o quizá la muerte de don Venustiano Carranza, amigas, amigos, el no haber cruzado Carranza ese río, el que este comandante militar, cuyo nombre diré enseguida, no haya intervenido, salvó a ese hombre del destino de ser llamado un traidor, y simplemente porque por unas horas no hizo nada, pudo llegar a ser más adelante presidente de la República. Me refiero al general Lázaro Cárdenas, igualmente amotinado como Rodolfo Herrero, igualmente había recibido la orden de detener esa pequeña comitiva presidencial, quizá habría recibido la orden de capturarlo, quizá habría recibido la orden de que Carranza, se murió en la refriega. No lo sabemos, pero sí sabemos que era el comandante militar del distrito próximo a Tlaxcala-Altongo, a quien le hubiese correspondido detener a don Venustiano, en caso de que Carranza hubiese logrado vivir una noche más, unas horas más. Esta pequeña inacción, este pequeño corte del destino, salvó la fama pública de Lázaro Cárdenas y le permitiría después ser presidente de la República. Pero bueno, ya muerto Carranza, que era presidente constitucional, pues se abre el debate de quién va a ocupar interinamente el puesto, bueno, de manera sustituta en realidad, para convocar a elecciones. Y Pablo González en la Ciudad de México pensó, esta es la mía, mi oportunidad. Pero de esto se dieron cuenta de inmediato Obregón, Calles y de la Huerta, movieron todas sus redes e hilos de poder con los antiguos carrancistas y lograron que la Cámara de Diputados designase como presidente provisional o sustituto de la República para terminar el periodo que le correspondía a don Venustiano y para convocar a las siguientes elecciones presidenciales, lograron colocar por 6 meses nada más en la silla presidencial a don Adolfo de la Huerta. Un hombre bueno, un hombre honrado, que no era militar, que era de profesión tenedor de libros, es decir, hacía cuentas, lo que sería hoy en día un contador público, pero sobre todo que era de afición cantante de ópera. Tenía una voz prodigiosa, según dicen quienes lo conocieron. Tenía además la facilidad para poder entonar arias operísticas, y llegado el momento, cuando se va a pelear con todos ellos y tiene que irse al exilio, como lo he platicado en algunas ocasiones, don Adolfo de la Huerta va a vivir en Hollywood dando clases a los actores y a las actrices de canto, para que aprendan a cantar en tanta y tanta y tanta comedia musical y película musical que había por allá. Bueno, quienes enseña a cantar a los actores y a las actrices es don Adolfo de la Huerta. Pero mientras tanto, se convierte en presidente provisional y tiene una destacada labor. Es un buen hombre, logra varias cosas.
Primero, logra pacificar al país, a pesar de que se sabe que está impuesto por los de la aguaprietistas, a pesar de que se sabe que solamente está pavimentando el piso para que llegue Obregón a la presidencia, logra dos cosas excepcionales. Una, pacifica. Es él quien logra la rendición de Pancho Villa. A él, Villa, sí le ofrece su amistad, de la Huerta lo reconoce, envía a un general, Gonzalo Escobar, a platicar con Villa. Villa se rinde, acepta el regalo que el gobierno federal le hace de la hacienda de Canutillo, donde va a ir a vivir, y se aplaca y se está en paz. Este es un triunfo político para Adolfo de la Huerta, que de repente descubre que tiene ese don, que tiene esa sensibilidad, dicen los agringados, que tiene el feeling para poder conseguir objetivos políticos muy claros. Y tiene un segundo triunfo, este de índole, llamémoslo así, potencialmente cultural y potencialmente educativo, porque es él quien invita a colaborar en calidad de rector de la Universidad Nacional a José Vasconcelos, con la promesa de que será rector una temporada en lo que a partir de la propia universidad se construye la ley orgánica nueva que creará la Secretaría de Educación Pública. Así que de la Huerta no solamente tranquiliza a Villa, sino que atrae a Vasconcelos. Estos son méritos realmente indudables. Y además le entrega el país en santa paz a Álvaro Obregón, que es su patrón, indudablemente, es su jefe, y simplemente sirvió como puente estos 6 meses para ser presidente provisional. Por lo tanto, pues Obregón se sentará ya muy cómodamente en la silla presidencial. Nadie va a competir contra él en esa elección, pues no hay ni quién. El único que hubiese podido hacerle frente ya se lo había echado don Venustiano. Me refiero a Felipe Ángeles, que siempre quiso ser presidente, que en 1919 llegó al país, que pensó que organizando una pequeña revuelta ganaría la presidencia. Lo capturaron y lo fusilaron al pobre don Felipe. Así que, aplacado Villa, muerto Ángeles, muerto Zapata, muerto Carranza, y Obregón solito, pues él se va a convertir en el nuevo amo de México. Pero cuando llegue la hora, también va a tener problemas. ¿A quién dejar la presidencia? Bueno, pues simplemente gracias a su buena labor como gobernante, con sus pros y sus contras, por supuesto. Por ejemplo, todo el mundo sabemos del apoyo enorme que dio a José Vasconcelos para su labor educativa, no solamente creando la Secretaría de Educación Pública, sino además instituyendo Bellas Artes, la promoción de libros de lecturas clásicas para todos que Vasconcelos daba, en fin, un hombre que gobernó culturalmente atinadamente, un hombre que gobernó políticamente confiado en la buena mano y la buena puntería de Plutarco Elías Calles, logró pacificar todavía más al país, ejecutando y matando o sobornando a todos los levantiscos. Tenía ya la confianza de que pues Villa estaba aplacado, pero sin embargo también lo mandaron matar por si las dudas. Y por otra parte, bueno, pensó, pues mi sucesor va a ser Plutarco. ¿Por qué Plutarco? Pues porque Obregón pensó como don Porfirio. Cuando don Porfirio fue por primera vez presidente, ustedes se acuerdan amigos, pues él se vio impuesto en la necesidad de cumplir la ley que no permitía la reelección inmediata. Para eso, pues le dejó la silla presidencial a su compadre Manuel González, con la promesa de Manuel González de devolverle la silla. Y así lo hizo. Y Obregón pensó lo mismo. Le dejamos la silla presidencial a mi amigo Plutarco Elías Calles, y 4 años después, mi amigo Plutarco Elías Calles me devuelve la silla presidencial, y todos muy contentos. Pues no. Resulta ser, y lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos ya a este último segmento de la historia que quiero vivir de esta tarde. Hace ratito dije episodio, ¿no? Bueno, el segmento todavía. Cuando está uno emocionado narrando y platicando, bueno, se me va el tiempo y Daniela, la productora, me hace por más señas que debo cortar. No le hago caso porque estoy verdaderamente emocionado con la plática. Pero ya estamos aquí. Gracias a Cornelio Aguirre, que se reporta, dice, desde la bella ida de Cozumel, se lo aprecio muchísimo. A Alberto Flores, también muchas gracias. Dice que no conocía el dato, Adolfo de la Huerta
como cantante de ópera. Pues sí, así pasa con la vida. Hay gente que tiene otras habilidades y aptitudes y se meten a la política, pero a lo mejor su destino y su vocación era otra. Don Rolando Orozco también, muchísimas gracias, desde Puebla. ¿Qué libro le recomiendo sobre el paso de Torres Bodet? Me imagino que en educación. Dice que tiene La Victoria sin alas. Pues mire, Torres Bodet publicó 4 libros autobiográficos. Los 4 están publicados por Editorial Porrúa. Hoy se venden ya los 4 en 2 gruesos volúmenes o se pueden adquirir solos. El primero se llama Años contra el tiempo, La Victoria sin alas, como es que usted tiene, por supuesto. Y los otros 2, uno se llama Equinoccio y el otro se llama El Desierto Internacional. Son 4 libros magníficos porque este hombre escribía con un primor, con una elegancia y con una verdaderamente altura, con un castellano tan hermoso que es verdaderamente impresionante, muy recomendable. Y por supuesto, lea a Jaime Torres Bodet. Es maravilloso, le va a encantar. Sobre todo, quizá para mí, desde mi particular punto de vista, el libro que más me gusta de los 4 es Años contra el tiempo, que es el paso de Torres Bodet la primera vez, en su primer turno, en la Secretaría de Educación Pública, y cuenta de una manera tan humanamente sobrecogedora, como lo llama y lo invita a su gabinete el presidente Manuel Ávila Camacho, y las pláticas y comentarios que se hacen mutuamente y confidencias, y el libro es verdaderamente una joya. No se lo pierda, Años contra el tiempo, de Jaime Torres Bodet, aunque los demás, La Victoria sin alas, Equinoccio y Desierto Internacional, también son francamente buenísimos. Todos están, repito, en Editorial Porrúa. Y también le agradezco muchísimo a Alfredo Ambriz. Dice que miró por YouTube la ópera Montezuma y que le gustó mucho. No, pues sí, es maravillosa, por supuesto. Qué bueno que le gustó, muchas gracias. Es chistosa porque el final ya vimos, es totalmente inventado y fantasioso, pero la música es bella. También a Justina Arias, que creyó que ya había terminado el programa. Sí, fue mi error, mi metida de pata por no estar aquí atento. Dije episodio, no faltaba todavía un segmentito más, que es el que vamos ahorita a agotar. Don Pedro Carrada también, muchas gracias, desde Playa del Carmen en Quintana Roo, que esté escuchando el programa, muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Y bueno, vamos hacia el final. Decíamos que Obregón desea dejar como presidente a Plutarco Elías Calles, por supuesto. Cuando digo dejar como presidente se entiende toda la ficción democrático-electoral. Recordemos que en este país ha habido siempre elecciones, siempre democráticas y siempre limpias. Pero, pues todo el mundo sabía, porque también en este país sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y aquí todas las intentonas, conspiraciones, intrigas, pues ya no las sabemos y huelen, se huele desde lejos. Ahora sí, como citando al recién fallecido filósofo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Y se notaba claramente que estos se traían, eso me refiero a los de aquel tiempo, se traían algo, Obregón y Calles. Y entonces pues comenzó una especie de efervescencia política, porque hubo varias personas que anunciaron su deseo de ser candidato presidencial para la elección de 1924 con tal de oponerse a ese pacto maquiavélico de Obregón, dejándole la silla presidencial a Calles para que Calles se la devolviera 4 años después. Y así se dijo, inclusive lo expresaron, pero no se atrevieron, que querían ser candidatos a la presidencia. Ya ve que pululan en México, salen por todas partes. Quiso don Raúl Madero, el hermano menor de don Francisco Ignacio Madero, un hombre que había sido ya gobernador de Coahuila, que había sido un destacado general de la División del Norte en los días gloriosos de la toma de Zacatecas y de la batalla de Torreón y de las batallas de San Pedro de las Colonias. Y Raúl Madero pues quiso ser presidente, pero mejor no se atrevió. También quiso Roque Estrada, un hombre que había sido secretario particular de Madero, y pues a la hora de la hora también como decimos, se le arrugó el cuero, porque estos actuaban de una manera, ahorita veremos cómo. Y también quiso don Antonio Ignacio Villarreal. También, fíjese qué interesante, se apuntó como candidato por última vez, ya moriría el año siguiente, ya muy grande de edad, pero todavía con ganas de seguir figurando.
porque la ambición presidencial no se quita nunca. Se participa, se va a una elección, se va a la otra, y hasta que se mueren, pero no dejan de participar en las elecciones porque hay una ambición que se inocula en el alma y no nos deja a los mexicanos. Bueno, les voy a decir el nombre, don Nicolás Zúñiga y Miranda, aquel que competía contra don Porfirio, compitió todavía en 1920 contra Carranza, ni lo mencioné hace rato, pero la última vez, por eso quise traerlo a cuento, en 1924, a un año antes de morir, ya muy grandecito el pobrecito, aún así siempre quiso ser presidente y faltaba más, pudo haber participado en 7 u 8 elecciones, siempre perdió, pero hasta el último aliento hay que ser candidato presidencial. Hay quien vive para ser candidato presidencial perpetuo. Y así pasó en México en aquel año de 1924. A la hora de la hora, el que era posiblemente el más difícil de los contendientes, el que creía que debería ser él el presidente, que ya había demostrado su valía como gobernante y como titular del Poder Ejecutivo, que se había manifestado extremadamente leal al presidente Obregón y de pronto le daban un portazo y lo sacaban, fue Adolfo de la Huerta. Él pensó que a él le tocaba la presidencia, que era justo que él fuera presidente porque había servido a Obregón. Él creía además también que lo había hecho muy bien, lo cual era cierto, era patente y público el reconocimiento que la gente tenía hacia ese hombre que había gobernado bien, el que había pacificado a Villa, el que había invitado a Vasconcelos, el que se había dado cuenta a las personas que era un hombre honrado y bueno, pues cantaba ópera por supuesto, pues era un hombre que no estaba maleado ni pervertido por la política y quería ser presidente, pero tuvo un error. Se opuso a los tratados de Bucareli. A pesar de que él era el ministro de Hacienda del presidente Obregón, Obregón, a escondidas de él, en secreto, sin tomarlo en cuenta, negoció su reconocimiento con los Estados Unidos, con aquellos célebres tratados de Bucareli, que hoy no me detengo a explicarlos, pero que recuerden que es una lesión gravísima a la soberanía nacional. Y esto, el haberse opuesto, mereció que Obregón lo echara del gabinete, lo dejara, por supuesto, sin participar en la contienda electoral, y de la Huerta, enojado, se lanzó a la revolución, la famosa revolución de la huertista, tan mal planeada que va a fracasar, y don Adolfo, repito, se irá al exilio. Así, ya libre el campo, Plutarco Elías Calles se presenta como candidato, pero caramba, a la mera hora le aparece un contrincante en la elección y en la boleta electoral la gente podrá votar por Plutarco Elías Calles o por un general que apareció de pronto apoyado por el Partido Nacionalista Mexicano, que era acusado de derecha, que era acusado de fascista, que se llamaba Ángel Flores, y que de pronto, con unos cuantos meses de campaña política, logró subir tanto que se dice que a lo mejor le ganó a Calles porque misteriosamente, poquito después de la elección, se murió envenenado. Lo mataron, por aquello de las dudas, porque había sido un hombre que había surgido casi de la nada, y en este país casi pasa. Pues simplemente hay que salir y con tal de pegarle al poderoso, pues se presenta un candidato que trae ideas diferentes, de derecha, contrarias a la Constitución del 17, y se ve que mucha gente pues se fue con ese gusto de dejar a un lado tanta socialismo a la sonorense que traíamos, para entrarle a un régimen más de derecha. Le fue muy bien y se murió. Sospechosamente se murió. Así, don Plutarco se va a convertir en presidente de la República, y don Plutarco pues estaba consciente de su carácter de subordinado de Obregón, estaba consciente también de que debía devolver la silla presidencial, para lo cual, como él decía, torturó la Constitución, dale tormento a la ley suprema, faltaba más, hombre, decía que no se podía reelegir presidente, bueno, le pones ahí, después de un periodo sí, una pequeña modificacióncita, al cabo que tanto es tantito, y todo el mundo supo que el candidato sería Álvaro Obregón. Lo cual va a molestar a otros revolucionarios que de pronto se visten
de la bandera antirreeleccionista de Madero, pero si Madero no quería que hubiese reelección, que justamente tanto presidencialismo había sido el problema de México, pero Obregón pues estaba decidido nuevamente, ya le había tomado cariñito a la silla presidencial, a ser el gobernante de México, y así que los dos generales que aspiraron a ser presidentes, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, los dos serán ejecutados. Uno, el primero, Arnulfo R. Gómez, por encabezar un motín, va a ser muerto en Veracruz, y Serrano en Huitzilac. Amigas, amigos, de esto platicaremos un poco más la semana que entra. Por hoy, muchísimas gracias, les aprecio a todos su compañía, como siempre, a Daniela García, mi productora, a don Raúl Cruz, mi productor, mi operador, muchas gracias. Y ustedes, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes y nos escuchamos de hoy en 8. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.